Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Vayan abriendo las cámaras. Hola, buenas Gracias, tardes. gracias Victoria, Máximo, Gianfranco, Chantal. Ah, no me puedo equivocar porque tengo los nombres ahí, así que es prácticamente imposible. Melanie, Nacho y Daniela faltan. Somos poquitos, 9. Oh, qué miseria. Nacho, Melanie, perfecto. Y falta Hola, Daniela. profe. ¿Cómo andás? Asistencia en cámaras perfectas. Me falta Daniela, vamos Daniela. Bueno, Daniela, sí, Daniela estuvo en la jornada junto con Victoria, ¿no? ¿Qué te pareció, Victoria? Estuvo linda al menos podías, yo llegué más tarde porque tuve una cursa antes, pero lo que yo vi que dieron era comprensible, es como que tenía idea de los conceptos que estaban hablando, no es que estaba, si bien por ahí todo no tenés, te falta, pero se entendía todo, sí, estuvo bueno. ¿Y Me qué hubiera pensás de gustado llegar a lo de las criptomonedas, pero no estuve en esa parte. Sí, bueno, hay que tener la cabeza abierta para entender las criptomonedas, ¿no? Yo soy bastante cerrado para ese aspecto. Igual, ¿lo escuchaste a Báez Larrondo de lo que era la inteligencia artificial? ¿La escuchaste o no? No, llegué después de que él expuso. No llegué con él. No, Escuché cuando mejor, estaban porque en un debate con Cerrota, pues, Cerrota y él creo que hablaban, pero no cuando expuso. bien, si tú hubieses escuchado, hubieses dicho, ya, ¿para qué perdemos tiempo en todo esto? No perdamos más tiempo. Si ahora lo que se viene es el metaverso, no sé, que explicó todo virtual, si te pones un casquito y ya está, se acabó, por ahí pasa tu mundo, la verdad que te dan ganas de dejar todo. Discúlpeme un segundo, ¿eh? Un segundo. Perdón. Era una llamada importante que estaba esperando, a la cual le corté, pero tiene una buena noticia, así que después cuando termine la clase lo voy a llamar con ansias. Bueno, si lo hubiera escuchado a Federico, decís, ¿para qué estamos leyendo, estudiando todo esto? Cuando hablaron del tema de la ley de sociedades y la necesidad de reformarla y de que hoy por hoy la ley en el ámbito de las sociedades extranjeras y demás, frente a las redes sociales, frente a las empresas globales y demás, te dan ganas de decir, me estás preguntando lo que es la territorialidad y la extraterritorialidad de la ley, cuando en realidad eso ya prácticamente no se va a usar más, y ni hablar de algunas cuestiones de la ley que también están totalmente desactualizadas y demás. O sea que, en principio, mi impresión, las jornadas fueron excelentes, me encantaron, abordaron temáticas muy prácticas, pero que en definitiva te hacen repensar muchas cuestiones que decís, ¿para qué miércoles las preguntamos? ¿Para qué miércoles tratamos de enseñarlas? Si en definitiva después vemos que en la realidad es otra. Ahí habló muy bien María Barrau y Ricardo Comunelli y dos temas que ustedes ya han visto en esta cursada, que es el tema del derecho de receso y cómo se determina el valor del socio que recede, la dificultad que existe respecto de cómo determinar ese valor y cuánto le vamos a dar en virtud de que está prevista la indexación y la actualización de los créditos y de los montos, o sea, todas cuestiones que vos decimos una cosa, la ley dice una cosa, y después queremos hacer otra. A veces buscando lo que es lo justo y a veces sorteando lo que dice la ley para llegar a lo que es justo, ¿no? Es cierto que decía San Agustín, decía que hay leyes que son justas y leyes que son injustas. Bueno, parecía que en algunas cuestiones de las sociedades que estamos viendo tiene muchas injusticias. Pero bueno, hecho esta breve catarsis, a ustedes les toca estudiar y les toca rendir esta materia con nosotros, pero bueno,
acercamos al parcial, nos queda una clase más, el jueves que viene, si mal no recuerdo. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es terminar de ver muchos de los temas que nos quedan pendientes y avanzar. El jueves pasado no tuvieron clase, porque dijeron que Federico Álvarez Arrondo tuvo un problema personal y tuvo que suspender la clase primera que estaba dando y a ustedes ni siquiera les dio. Creo que me lo dijo Daniela, y te estoy contestando también, Daniela, en ese sentido de que estaba dando la clase y tuvo una cuestión personal con la mujer, que se cayó, se fracturó, no sé qué mierda. Pero bueno, esa clase va a tener que recuperarla Federico, veremos cuándo la recupera. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es terminar de ver todo el tema de fiscalización, que ya hemos visto lo que es la fiscalización interna, vamos a ver la fiscalización externa, y después vamos a ver sociedad comunitaria por acciones y asociaciones civiles, y simples asociaciones. Y después la clase que viene vamos a terminar de ver los temas que nos quedan pendientes. ¿Ustedes tienen alguna duda, una pregunta que hacerme antes de que comience mi exposición? A mí me quedó una duda, pero no sé si es para hacerla a Federico, porque es el aumento de capital, que me quedé, lo leí en algún lado, pero después no lo volví a encontrar, sobre, ¿yo puedo hacer un aumento? ¿No se pueden revaluar los bienes del activo si yo tengo un inmueble que va a figurar en un monto en los estados contables y en realidad el valor del inmueble es otro? ¿No puedo aumentar con el revalúo de los bienes? Es una pregunta que el que te puede dar una respuesta precisa, concreta y exacta es un contador. En principio, los bienes que vos tenés en el estado contable son bienes, en el caso de inmuebles, que vos los adquirís y en virtud de las reglas contables del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, vos cada año que va pasando en el ejercicio económico lo vas amortizando hasta que llega un momento que depende de la antigüedad del bien, ese bien prácticamente, contablemente, pasa a ser cero. Y estaba prohibido el tema de los revalúos contables, estaban prohibidos por la autoridad fiscal. Después, obviamente, en un país que tiene una inflación como la nuestra, evidentemente esto hay que torcerlo. Y bueno, y el año pasado se autorizó el revalúo de muchos de los bienes, y especialmente los bienes inmuebles, pagando una pequeña multa, uno podía revaluar para que el balance reflejase una situación real, patrimonial, económica, financiera de la sociedad, que no se da con un balance que no podía ser reajustado ni revaluado. Pero bueno, lo que dice Federico es muchas veces vos te encontrás con que vos tenés un seguro de un inmueble por un precio que es el valor de mercado y un valor contable que está terriblemente distorsionado con el valor de mercado. ¿Por qué? Porque se fue amortizando, se fue depreciando el estado contable y antes no se permitía la posibilidad de revaluar. Ahora se permitió hacer un revalúo, creo que no sé si fue el año pasado o el anteaño, que se permitió revaluar, y ahora también está previsto lo que son los ajustes por inflación, que obviamente en un país de inflación está correcto no permitirlos, pero en un país con la inflación que tiene Argentina, evidentemente, para tener una noción de la realidad hay que ajustar, desgraciadamente. Entonces, no sé a qué tema específico se habrá referido, pero el aumento de capital, en realidad, es distinto al revalúo que vos podés hacer, porque vos que el revalúo que haces es el activo de la sociedad. En cambio, si vos cuando haces un aumento de capital, lo que haces es emitir nuevas acciones, en base a la proporción que va a tener cada socio en esa suscripción. Pero bueno, habrá que ver bien lo que quiso decir Federico y en base a lo que vos me estás preguntando. Pero en principio, está prohibido los ajustes por inflación de los balanceados, están permitidos. Y los revalúos estuvieron permitidos. Creo que hubo el año pasado o el anteaño, yo no me acuerdo si fue antes de la pandemia o en la pandemia, que se permitió revaluar. ¿Por qué? Porque vos tenías un balance de una sociedad que tenía una cantidad inmensa de inmuebles, todos amortizados, que el valor contable era nada. Y esto tiene sus implicancias con un tema que ustedes ya vieron y que se trató ayer el martes en las jornadas, que es el tema del receso. ¿O no? Cuando un socio ejerce el derecho de receso por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 244, cuarto párrafo, o en el 245, cuando hablamos de un aumento de capital por asamblea extraordinaria con desembolso patrimonial. Entonces, yo que voté en contra de docente puede receder. El tema es, ¿cuándo se le paga al socio residente por su participación? ¿Cuándo se le paga? ¿Y en base a qué? María decía que había tres valores que se podían tomar. Uno de la empresa en marcha, otro en su momento, creo que en la primera parte lo dieron eso. Otro era lo que reflejaban los estados contables.
En Y otro realidad, era teniendo en cuenta la evaluación fiscal de los bienes, creo. bueno, en realidad, si María te dijo eso, en realidad no es tan cierto, porque la ley dice que la forma de determinar el valor del receso es una, que es lo que genera injusticia y lo que genera conflictos. La ley, en el artículo 45, dice que para la determinación del valor del receso que recede, hay que tener en cuenta el último balance realizado que deba realizarse. Pero Ah, ¿de qué no, está balance bien. habla? Me equivoqué con la prima, para establecer la prima, eran esos tres Ah, valores. No, no lo dijo por el receso. no te preocupes, pero bueno, yendo al receso y a lo que vos me estás preguntando, los revalúos y demás, vos fíjate lo que pasa con las sociedades en las cuales un socio ejerce el derecho de receso. La determinación de valor es en función del último balance realizado o que deba realizarse, de acuerdo a la fecha que vos hayas ejercido el receso, le aplicás el balance que viene, el ejercicio que viene, o el balance anterior. Entonces, la ley también te permite a vos como sociedad pagarle dentro del año. Entonces empiezan a hablar de qué pasa si el balance es del año pasado, yo ejercí el receso, y me van a pagar el otro año, ¿cómo se actualiza el valor? Porque evidentemente en 2 años en este país, con una inflación del 60%, en 2 años tenés un 120%, con lo cual prácticamente te van a pagar nada. Entonces empieza ese tema de conflicto. Máxime que la ley habla de balance de ejercicio. El balance de ejercicio está regulado por las normas técnicas contables, que son criterios de evaluación homogéneos y demás, para evitar que uno pueda hacer alguna trapisonda y simular una situación patrimonial que es distinta, especialmente frente a los bancos cuando uno quiere conseguir créditos. Entonces hay reglas de elaboración que son claras y homogéneas y no te permiten, por ejemplo, en un balance de ejercicio, incorporar lo que se llama los bienes intangibles autocreados. O sea, en un balance de ejercicio, vos no podés agregar el valor llave o clientela que tenés por tu actividad. Vos tampoco podés agregar, si es una empresa que se dedica a la tecnología y creas un software, no sé, un sistema como el de WhatsApp, tampoco lo podés dimensionar ni lo podés introducir como activo de la sociedad, porque son bienes intangibles, o sea, no materiales, no corpóreos, que vos creaste. El más común que uno hablaba cuando hablaba de fondo de bolsa, el valor clientela, el valor llave de un local, ¿está reflejado? O de una sociedad que tiene un emprendimiento gastronómico, ¿está reflejado el balance? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo determinás el valor llave? Yo puedo decir, el valor llave de esta empresa son 3 millones de dólares, y lo pongo en el activo, y cuando voy a pedir un crédito, mira el activo que tiene la sociedad, va a responder seguro. Entonces, como no se quiere que uno pueda generar situaciones que lleven al equívoco, no te permiten incorporar estos valores. Y también pasa con las sociedades que tienen muchos bienes inmuebles que adquirieron hace 40 años, que el valor contable se amortizó y prácticamente el valor de los bienes es cero. Y de repente vos vas al mercado y son un campo que compré en los 60. Hoy por hoy el valor contable por ahí es de 1 millón de pesos, y el campo por ahí vale 10 millones de dólares, el valor real. Entonces, si yo ejerzo un derecho de receso, ¿en base a qué van a determinar mi participación y en base a qué me van a pagar? Y la ley, lo que planteaba Ricardo es, bueno, la ley prevé un balance de ejercicio, con lo cual no están no están los intangibles, y los bienes que están amortizados. Porque la ley no habla de un balance especial como si lo hace cuando hablamos de la exclusión del socio. En el balance especial se pueden introducir todos estos elementos. En cambio, en el balance de ejercicio no. Entonces ahí empieza una cuestión que genera conflicto societario, que es cómo determino el valor del receso. Si no puedo revaluar, si no puedo ajustar, si no puedo actualizar, ¿cómo lo hago? O mejor dicho, lo hago, pero evidentemente la determinación que yo genere va a ser totalmente injusta para quien recebe. Que a su vez, una vez que recebe, lo dice la doctrina y la jurisprudencia, es considerado un tercero, no es socio, con lo cual tampoco tiene la posibilidad de impugnar el balance, sobre el cual después parece va a determinar su receso. Entonces son muchas cuestiones que generan conflicto y situaciones que hoy por hoy la ley no tiene resuelta. Y que alguna jurisprudencia tiende a resolver. Eso también hay que mirarlo también desde el punto de vista de quién defiende, ¿no? Si uno defiende la mayoría, obviamente va a decir, no, la ley es clara, esto es lo que dice, esto hay que pagar. Y si uno está trabajando o laborando para esta minoría que recedió, bueno, va a tratar de buscar alguna situación que le genere un mayor beneficio o una mayor ventaja. No sé si te contesté, Victoria, me fui por las ramas, pero bueno, esa es la cuestión. No, sí, sí, algunas cosas sí están. Gracias. Gracias.
No, sí. Decir a los chicos y comentarles cómo moderé. Yo llegué después, llegué cuando empezó, me parece, el que tiene el apellido japonés, Fujin. Ah, Jimmy. Bueno, pero ahí Claro, después que estábamos. terminó Coste de moderar. Pero ahí moderé yo a Fujimi y a Marrao. Decirle cómo moderé. Excelente, decirles a los chicos. Ah, Y moderar tenés- sí, pero ponerlo no. No. Ah, no expuse, nada. No, Bien, no, bien. no. Vamos. No, estuvo lindo. Decilo. Así me adelanto. Bueno, vamos a lo importante. Gracias por los comentarios, Victoria. Y por las consideraciones. Ah, la doctora Barrau dijo que los que Sí, fueron eso. que los que fueron a la jornada tienen 2 puntos de chapa. O sea que Victoria y creo que Daniela también estaba, que hay otra chica más que no me acuerdo el nombre, tienen 2 puntos de chapa. Así que cuando yo me voy a acordar, si toca O conmigo sea que Victoria, nos podemos sacar un 2. Y 2, 4. toma 2, 4, aprobaste la materia. Listo. Pero te tiene que tocar conmigo o con Barrao. Y si te No, toca a vos, los demás no estaban, Coste creo que estaba también. sí se escuchó Coste. Y Cerrón también estaba. Cerrón también, es que decirle. Derrota también, y no sé, Federico si ya se había ido. Pero lo que no Ese estaba no fue. me tiene que tocar con Taliercio o con Castellucci, ahí sí estoy No, sonada. Taliercio toma conmigo, así que es lo mismo. Cristian Ah, toma bueno, conmigo. está. Y Cose toma con Castellucci, si escuchó, te lo va a dar. Estaba con Coste. María Claro. estaba, Alfredo estaba y Federico estaba con él. Si yo a Leonora también tiene 2 puntos. Mirá, por haber puesto la caripela nada más. Qué bien, qué suerte. Bueno, basta, Juan, concentrate, tenés que dar la clase ahora. Mirá, Máximo, qué cara de serio tiene. Reíte, Máximo. Es un chiste. Ahí está, vamos. Bueno, vamos, Antonella, vos también reíte también, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto se está grabando, así que después cuando la escuchen, Dios mío, así este papanatas. Bueno, imagínense las ganas que tengo cada clase hoy. Recién di a la comisión 1, ahí di todo mejor potencial, y ahora me queda con ustedes, no, mentira. Vamos a ver lo que nos queda. Nosotros nos queda pendiente lo que es la fiscalización externa permanente, que es un tema que algunas cuestiones ustedes ya han visto. Lo que vamos a hacer ahora es precisar algunas cuestiones que ustedes tienen que saber. Lo primero que tienen que saber es que el artículo 299, cuando empieza a regular este instituto, nos habla de que el Estado provincial, o sea, los estados provinciales, dentro de las facultades no delegadas a la nación, se quedaron en su poder lo que es el famoso poder de policía, es decir, la posibilidad de ejercer el control de las sociedades que se inscriban dentro de su jurisdicción, y este control no solo se va a dar en el ámbito del control que se ejerce de legalidad cuando la sociedad solicita la inscripción registral a los fines de considerarse regularmente constituida y que se produzcan los efectos plenos del tipo, sino que también la ley prevé para determinados supuestos y para determinadas sociedades, y aclaro, sociedades anónimas, como ustedes vayan al artículo 299 van a ver que esta regulación, este control que va a ejercer la autoridad de aplicación en virtud de este poder de policía no delegado a la nación, lo va a hacer respecto de aquellas sociedades anónimas que estén incluidas dentro del artículo 299. Y este control que va a ejercer la autoridad de aplicación va a ser permanente, es decir, que se va a dar durante toda la vida de la sociedad, es decir, esto abarca la etapa constitutiva, la etapa funcional y la etapa liquidativa del ente, que va a terminar con la inscripción de la cancelación de la persona jurídica. Es decir, va a ser un control que la autoridad de aplicación, aquellas sociedades que están incluidas dentro del artículo 99, va a controlar y a fiscalizar durante toda su existencia. Y ese control se va a dar principalmente porque lo que la autoridad de aplicación va a poder hacer es fiscalizar o controlar el funcionamiento de la sociedad. No solo va a fiscalizar y controlar lo que es la constitución de la sociedad, sino que también va a fiscalizar el funcionamiento de la sociedad durante toda su vida, su disolución y su liquidación. Decimos que es permanente porque, repito, es un control que va a ejercer durante toda la vida social del ente, y es externo porque lo realiza como autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación no es socia, no participa de la sociedad, sin perjuicio de lo cual va a tener todas las facultades de fiscalización y de control sobre su
cabeza. Y este control y estas facultades, repito, se dan al momento de la constitución, durante el funcionamiento de la sociedad, con lo cual la autoridad de aplicación puede controlar qué, puede fiscalizar qué, todas y cada una de las decisiones que se adopten en el marco de la sociedad. Y también va a controlar su disolución, es decir, el acaecimiento de una causal disueltoria que conlleve, como correlato, como consecuencia inmediata, la liquidación de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las sociedades que están sujetas a este control de funcionamiento? Que si bien yo les dije recién que el Estado puede fiscalizar y controlar el deber ser todas las decisiones que se adoptan en la sociedad, esto en la práctica lo vamos a ver materializado mediante las presentaciones que las sociedades que estén incluidas dentro del 299 deben realizar ante la autoridad de aplicación una vez por año, acompañando al ente los ejercicios económicos. Es decir, que los balances de cada cierre, las sociedades que están dentro del 299 cumplen con esta obligación y la autoridad de aplicación cumple con su deber de control cuando yo le acompaño a la misma los ejercicios económicos. ¿Para qué? Para que la autoridad de fiscalización controle la elaboración de los estados contables, controle la actividad de la sociedad, etc. Esto no significa que, si bien se da así en la realidad, la autoridad de aplicación no pueda controlar todo el funcionamiento y pueda participar de asambleas y de reuniones de directorio. De hecho, vamos a ver que una de las facultades que tiene la autoridad de aplicación como tal, en ejercicio de su competencia, es la posibilidad de impugnar decisiones asamblearias o de directorio. En la realidad uno eso prácticamente no lo ve. Una sociedad que está incluida dentro del 299, cuando hace una asamblea, cuando hace una reunión, lo más probable es que no cite la autoridad de aplicación para que venga y participe. Y de hecho, si la cita, la autoridad de aplicación no venga. Pero bueno, una cosa es el deber ser, otra cosa es el ser. Pero reitero, el Estado, por medio de la autoridad de aplicación correspondiente, fiscaliza, controla el funcionamiento de la sociedad. ¿Cuáles son las sociedades que están sujetas a este control externo permanente por parte de la autoridad de aplicación? Bueno, acá me llega una pregunta por el chat. ¿Cuándo se le paga el receso? Un año, sí, es cierto, un año dice la ley. Dentro del año hay que pagarlo. Bueno, vuelvo al tema, perdón. ¿Cuáles son? Bueno, cuando el legislador hace la determinación de cuáles son las sociedades que están sujetas a este control, esta determinación que hace el legislador le permite a la doctrina hacer una clasificación de las sociedades anónimas en dos grandes grupos. Por un lado, lo que son las sociedades anónimas abiertas, y por otro lado, lo que son las sociedades anónimas cerradas o de familia. ¿Cuáles son las que el legislador entiende que están sujetas a este control? Las sociedades anónimas abiertas. ¿Y cuáles son? Bueno, las que están contenidas en el artículo 299. Y el ejemplo más claro, y para que se entienda el por qué la doctrina las conceptualiza o las clasifica como sociedad anónima abierta, es la que surge del primer inciso, que es aquella sociedad anónima que hace oferta pública de sus acciones. Es decir, aquella sociedad que cotiza en bolsa e invita al público en general a que participe de la misma. Por medio de la compra de acciones, yo puedo adquirir la calidad de socio de una sociedad que cotiza en bolsa. Ejemplo, Telefónica. Ejemplo, YPF. Ejemplo, Alpargatas. Es decir, sociedades que en definitiva están invitando al público en general a participar. Ahora, si bien la doctrina las clasifica como una sociedad no abierta, ¿qué es lo que sucede en estas sociedades que invitan al público en general? Habitualmente, el capital de estas sociedades es obviamente variable, porque cada suscripción que se hace de acciones conlleva una representación de capital, con lo cual esto va aumentando o no, y más si emiten o no. Entonces, cuando el legislador advierte esta circunstancia y también advierte que una persona que participa en la bolsa comprando acciones de YPF no tiene posibilidades de ejercer sus derechos de manera individual, y mucho menos de resguardar sus derechos y evitar que decisiones de la empresa le generen perjuicios, porque actuando aisladamente o individualmente no tiene la participación suficiente para poder generar una consecuencia o un resguardo de sus intereses, es que el Estado dice, bueno, estas sociedades las voy a controlar yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O estoy siendo muy rebuscado? Esto es como si yo les diga, yo compro acciones de YPF, Repsol,
y obviamente es algo que tenga una billetera muy abultada, que no sería el caso, ¿cuánto puedo comprar? ¿Puedo comprar 1 millón de acciones? Sí, por ahí sí compro 1 millón de acciones. Pero ¿cuánto representan esas acciones en el capital de la sociedad? ¿Qué porcentaje tengo yo de la sociedad? Y por ahí compré 1 millón de acciones, pero el porcentaje que representan dentro de lo que es la sociedad es el 0,000000001%. ¿Se imagina yo con este porcentaje? ¿Se imagina que yo con este porcentaje pueda comunicar al directorio que en la próxima asamblea voy a ejercer el voto acumulativo? ¿Se imaginan ustedes que yo con este porcentaje impugne una decisión asamblearia? No, evidentemente que no. No voy a tener la fuerza, ni el respaldo, ni la espalda económica patrimonial para hacer frente a una cuestión que se plantea de este tipo. Entonces, como yo no lo puedo hacer individualmente, el Estado viene y me resguarda, me cuida, me protege, y para evitar algún tipo de perjuicio respecto de mi persona, que en realidad yo soy socio, pero en definitiva mi intención no es ser partícipe de la sociedad. Mi intención es ganar plata con la fluctuación del precio de compra y venta de las acciones. O sea, yo lo que soy un inversor, un ahorrista. En realidad no tengo la fiducia societatis. Pero bueno, como compré acciones en la bolsa de tal sociedad, el Estado viene y me resguarda, me protege, para evitar que se produzcan perjuicios. Entonces, como el Estado me protege, lo que dice el legislador es, bueno, esta sociedad, que invita al público general, el Estado va a controlar su funcionamiento, para evitar que las decisiones que se adopten en la sociedad conlleven problemas, perjuicios, daños a quienes forman parte de la misma. A ver, si YPF decide bajar el precio del combustible a un precio menor que el que debe pagar por la compra de combustible, por el costo del combustible, evidentemente esa decisión, ¿qué genera? Me genera un perjuicio, porque hace que las acciones bajen de precio y tengo un daño. Bueno, ¿qué puedo hacer yo actuando individualmente? Y prácticamente nada. Entonces el Estado viene y controla. El Estado debe controlar. Una cosa es el deber ser, otra cosa es el ser. Del dicho al hecho, a veces hay mucho trecho, dice el refrán. Pero bueno, en base a esto, el Estado me resguarda, me protege mediante el ejercicio de este control. Entonces, las sociedades anónimas abiertas, perdón, sociedades anónimas abiertas, entre las cuales está la sociedad anónima que hace oferta de sus acciones, está sujeta a este control. Sin perjuicio de lo cual, con posterioridad, se sanciona y se promulga la ley de sociedades anónimas que hacen oferta pública, en la cual se crea la Comisión Nacional de Valores, que establece que la autoridad de aplicación competente para ejercer este control va a ser la Comisión Nacional de Valores. Con lo cual, esto le quitó relevancia a la autoridad de aplicación societaria, que solamente va a tener un control más limitado, que va a ser al efecto consultivo y nada más. Después el resto lo va a ejercer la Comisión Nacional de Valores. Pero bueno, lo que ustedes tienen que entender es que es un control que ejerce el Estado de manera externa y permanente durante la vida de la sociedad. ¿Cuáles son otras sociedades que están sujetas a este control? Las sociedades anónimas que tengan un capital de más de 50 millones de pesos. Bueno, acá fíjense que el legislador habla de capital y no patrimonio. Entonces el legislador presupone que una sociedad que tiene un capital de más de 50 millones de pesos es una gran empresa, un gran emprendimiento, dentro del cual las decisiones que se adopten en el marco del cielo societario pueden traspasar estos límites y producir efectos o afectar derechos de terceras personas, como puede ser los derechos de una sociedad, de una población, de una ciudad. Y el ejemplo que yo siempre doy en este aspecto es, por ejemplo, lo que pasó con Adidas, Catic, que creo que la fábrica estaba en Coronel Suárez, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Cuando la sociedad decide cerrar la fábrica, evidentemente esa decisión no solo producía efectos en lo que es el ámbito societario de la entidad, sino que traspasaba los efectos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población que vivía en ese poblado trabajaba en esa empresa. Entonces perdían todos el laburo. Bueno, esto no significa que no la puedan cerrar, sino que el Estado la controla y ve si esa decisión está fundada o no para poder, vamos a ver después, quizás si no está de acuerdo o esa decisión es contraria a la ley o a reglamento, poder impugnarla y suspender los efectos y finalmente lograr la nulidad de la decisión. El Estado tiene esas facultades y esa prerrogativa. Entonces, el Estado entiende que una sociedad que tiene un capital de más de 50 millones de pesos debe estar controlada por parte de la autoridad de aplicación externamente y permanentemente. ¿Qué más? ¿Qué sociedad está incluida dentro del 299? Aparte de las que vimos.
Bueno, están incluidas las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o lo que se llama también, o también se llama no, son las sociedades de economía mixta, es decir, sociedades en una y otra, en las cuales el Estado, cualquiera sea su repartición, nacional, provincial, municipal o cualquier ente autárquico, cuando el Estado participa de la actividad privada, siendo socio de una sociedad anónima o de una sociedad de economía mixta. Si bien queda claro que estas sociedades están sujetas a este control, la doctrina critica la inclusión de estas tipologías porque entienden que no, cuál es la importancia de ello, máxime si se tiene en cuenta que en las APEM, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, es el mismo Estado el que es socio y el que tiene que la mayoría para formar la voluntad social. Con lo cual no entiende la doctrina por qué una sociedad que el mismo Estado es parte y que se hace y dice lo que dice el Estado porque tiene la mayoría, es decir, si vamos a aprobar un balance, lo vamos a aprobar en tanto y en cuanto el Estado esté de acuerdo en aprobarlo. Si vamos a tomar la decisión de vender o de comprar, lo vamos a hacer en tanto y en cuanto el Estado esté de acuerdo. Es decir, una decisión mediante la cual el Estado, con su voto, va a decidir si la sociedad actúa o no actúa, o si lleva a cabo o no el acto. Entonces es el mismo Estado el que decide. Entonces, ¿por qué tiene que venir el Estado a controlar el Estado? ¿No entienden? ¿Cuál es la razón de ese reto? E igual, crítica le aplican a la sociedad de economía mixta. Bueno, hay uno de ustedes me puede decir, bueno, Juan, ahí en la sociedad de economía mixta, el Estado no tiene la mayoría, con lo cual podría darse el supuesto de que la parte o el socio privado le imponga una decisión que conlleve un acto contrario a la ley de autorreglamento, o a la moral, o a la buena costumbre, o al orden público, etcétera, etcétera. Es cierto, en la sociedad de economía mixta el Estado no tiene la mayoría, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se reservó? Y se reservó dentro del directorio el cargo del presidente, y además del cargo del presidente se reservó lo que se llama el derecho de veto. Es decir, cualquier decisión que se adopte en asamblea o en directorio respecto de la cual el Estado no esté de acuerdo, la puede vetar. Y si la veta no produce efectos, con lo cual, en definitiva, se dice y hace lo que dice el Estado. Entonces, si se dice y hace lo que dice el Estado, ¿para qué tiene que venir el Estado a controlar el Estado? Estamos presuponiendo que el Estado, actuando en el marco del derecho privado y de la actividad privada, va a ser negligente y tenemos que controlarlo para evitar eso. Sí, pareciera que no, ¿no? Pero bueno, sin perjuicio de lo cual estarán incluidas dentro del artículo 99. También están incluidas dentro del 99 las sociedades de capitalización y de ahorro para fines determinados. Es decir, sociedades que también invitan al público en general a participar, ya sea capitalizando ingresos o participando en planes de ahorro para la adquisición de determinado bien. Lo más común, ustedes seguramente conocen, son los planes para adquirir automotores, el plan Rombo, el plan Óvalo, el plan Volkswagen, el plan Fiat, etc., en la cual se invita al público en general, se forma un grupo, este grupo pone plata, mensualmente. ¿Para qué? Para que una vez por mes, por sorteo, por licitación, integrantes de ese grupo sean adjudicatarios del bien que pretenden adquirir. Bueno, como invitan al público en general, para evitar y protegerlos, es que el Estado viene y controla la actividad, el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué otras? Bueno, las sociedades que exploten servicios de concesiones públicas. Una sociedad anónima que explote un servicio o una concesión pública tiene la obligación o va a estar sujeta a este control. Es decir, tiene la obligación de presentar los servicios económicos una vez por año ante la autoridad de aplicación. ¿Cuál más? Y las sociedades controladas o controlantes de, y viceversa, que estén sujetas a este control. Es decir, si hay una sociedad controlada que está sujeta a este control, su controlante también lo va a estar. Y viceversa, si la controlante está sujeta a este control, a esta fiscalización, porque encuadra en alguno de estos supuestos, bueno, su controlada también va a estar sujeta a esta fiscalización externa y permanente. ¿Qué otra sociedad que ustedes conocen también está sujeta a este control? Que ya hemos visto. La sociedad... Concesión de servicios públicos. No, ya dijimos, la que explote servicios de concesiones públicas está sujeta a este control, lo dijimos. Pero ¿cuál ustedes que ya vieron y que le hemos mencionado? No sea. La SAU. Exactamente, la sociedad anónima unipersonal.
La sociedad a nivel personal está sujeta a este control. ¿Qué pasa con las sociedades que no están dentro del artículo 299? ¿Son controladas por el Estado? Sí, Gianfranco, sí, ¿cómo? de manera limitada. Muy bien. Las sociedades que no están dentro del 299, es decir, aquellas que tienen un control estatal permanente y externo que realiza la autoridad de aplicación, son las sociedades que la doctrina considera sociedades anónimas cerradas, es decir, con un elenco reducido de socios o que tienen restringida la posibilidad de que ingresen terceras personas al ente. Son las sociedades de familia o los pequeños emprendimientos en los cuales habitualmente uno avisora que existen cláusulas que limitan la libre transmisibilidad de las acciones. Porque la intención, ¿cuál es? Es que no ingresen terceras personas. Bueno, en base a esto, es que esta sociedad anónima cerrada no está sujeta a este control, pero sí, como bien dijo Gianfranco, está sujeta a un control estatal externo, pero limitado. ¿Limitado a qué? A determinados momentos. Uno de ellos, ¿cuál es? La inscripción registral. Al momento de que yo solicito la inscripción registral de la sociedad de la autoridad de aplicación, ¿qué es lo que hace la autoridad de aplicación? Y ejerce un control de legalidad y revisa, fiscaliza y controla el cumplimiento de los requisitos formales, legales, fiscales, etcétera, de la sociedad que yo pretendo inscribir. Bueno, ahí realiza un control. ¿Cuándo más? Y la ley dice cuando se produzca una variación de capital y cuando se modifique el contrato. Bueno, parece una redundancia, ¿no? Porque si yo varío el capital, eso conlleva una modificación, con lo cual hubiera bastado decir que va a controlar limitadamente cuando se produzca o cuando yo le acerque a la autoridad de aplicación un pedido o una solicitud de inscripción de determinada modificación. Ejemplo, una prórroga. Ejemplo, una reconducción. Ejemplo, una transformación. Es decir, en ese momento, ¿qué hace la autoridad de aplicación? Ejerce este control limitado, que lo ejerce externamente y en un determinado momento. En este caso, cuando yo quiero escribir la modificación de contrato. Circunstancia que si ustedes quieren que la modificación produzca efectos a terceros, artículo 12 de la ley, requiere la inscripción registral. Pero además de estas cuestiones, de este control limitado que ejerce la autoridad de aplicación en estos aspectos, también fíjense que el artículo 302, 303, no me acuerdo, también establece que además de este control limitado, que se ejerce en la Constitución, la evaluación y la modificación, también se va a poder ejercer cuando lo soliciten accionistas que representen el 10% del capital. Es decir, cuando yo tenga una sociedad en la cual un accionista o varios requieran de la autoridad de aplicación un control para determinadas circunstancias, obviamente limitado a lo que motiva el pedido, la autoridad de aplicación puede controlar lo que los socios le requirieron. Por ejemplo, podría en una asamblea de una sociedad anónima abierta, a solicitud de accionistas, en base al pedido que fundan y formulan, participar en la asamblea. ¿Sí? Pero esto no es porque le corresponde hacerlo, no. La sociedad escapaba al control de Estado permanente y externo, pero a pedido de socios, este control limitado se puede ejercer respecto de ese acto. No va a controlar todo el resto de la vida, no. Va a ir a controlar esa asamblea en virtud del pedido que le formularon los socios. ¿Qué socios? Aquellos que representen más del 10% de capital. Ahora, fíjense, como dice la doctrina, que siguiendo la teoría institucionalista, el Estado se reservó también la posibilidad de ejercer un control limitado cuando entienda que está en juego el interés público o el orden público. Es decir, una sociedad no cerrada que escapa al control de funcionamiento puede ser controlada por el Estado cuando el Estado entienda que está en juego el interés o el orden público. Es decir, para los liberales y los contractualistas, que el Estado dejó abierta la puerta para aquella sociedad que escapa al 299 poder controlarla cuando quiera. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿quién va a ser la persona que diga que está en juego el interés público? El mismo Estado. Es decir, la misma autoridad de aplicación va a decir, está en juego el interés público, te voy a controlar este acto. O me presento en esta asamblea. Porque entiendo que lo que vas a decidir conlleva o altera o afecta al orden público. Obviamente que esta
esta decisión que toma la autoridad de aplicación de controlarte porque está en juego de interés público es recurrible, pero el recurso que se puede plantear es devolutivo, con lo cual no suspende los efectos, razón que cuando yo logre por ahí un resultado favorable que revoque la decisión, ya me controló. Pero bueno, la autoridad mantuvo esta posibilidad de controlarnos cuando entienda que está en juego de interés público o de orden público. ¿Está claro? Bien. Dentro de las facultades que tiene la autoridad de aplicación, en ejercicio de este control, tiene facultades sancionatorias, es decir, puede sancionar, de acuerdo al hallazgo, ¿no?, de irregularidades, puede establecer distintos tipos de sanciones, por ejemplo la multa, por ejemplo el apercibimiento, y también, como les dije, la autoridad de aplicación en ejercicio de sus funciones y este control va a poder, ¿qué? Va a poder impugnar decisiones sociales, dice la ley. Obviamente, cuando entienda que la decisión que se tomó, sea contraria a la ley, el reglamento, o el orden público, la moral, la buena costumbre, lo que fuese, es una decisión que perjudica a terceros, la autoridad de aplicación tiene facultades o tiene el derecho para poder impugnar la decisión. ¿Se acuerdan cuando vieron impugnación de asambleas? ¿Vieron impugnación de asambleas? ¿No? Sí, eso de impugnación no lo vimos. Pero eso no es un tema que viene con la doctora Barrau, y la doctora Barrau no todas las clases. ¿No llegó? Bueno, después vamos a ver si no lo ven para explicarlo un poquito. Cuando la ley habla en el 251 de quienes pueden impugnar una decisión asamblearia, que dice que se puede impugnar cuando la decisión sea contraria a la ley del autorreglamento, dice que los legitimados para impugnar la decisión asamblearia son 8. El socio que votó en contra, el ausente, el que votó a favor pero con un billo de la voluntad, el director, el síndico, el consejero de vigilancia, si existiesen estos órganos, el socio que se abstuvo, y ahí agrega uno más que es la autoridad de aplicación. Como ustedes vieron, cuando vean impugnación van a ver que la autoridad de aplicación, circunstancia que queda ratificada con lo que se establece en el artículo 303, me parece, de la ley, tiene facultades y tiene el derecho para poder impugnar una decisión que entienda contraria a la ley de autorreglamento. Y es más, como el legislador dice que puede impugnar decisiones sociales o resoluciones sociales, como dice la ley, esto motivó que gran parte de la doctrina entienda que también se pueden impugnar, circunstancia que no está regulada ni reglada en lo que es la ley, que también se puede impugnar una decisión directorial. O sea, ¿se puede impugnar una decisión del directorio? Bueno, hay mucha jurisprudencia que dicen que no, que el socio no puede alzarse contra una decisión del directorio que es el órgano de administración. Sin embargo, cuando el legislador le da la posibilidad a la autoridad de aplicación de poder impugnar una decisión directorial, se pregunta la doctrina, ¿y por qué no lo va a poder hacer un socio? Y de hecho, hay jurisprudencia que lo avala. En mi caso particular, nosotros hemos tenido una situación de ese tipo en la cual hemos logrado la impugnación de una decisión de directorio. Obviamente, fundando las razones por las cuales entendíamos que correspondía y diciendo que era una forma de dejar sin efecto una medida cautelar por la cual se iba impugnando en la asamblea, el juez hizo lugar al pedido y autorizó y legitimó a un socio a poder impugnar una decisión directorial. Que en principio, repito, no está regulada ni reglamentada, con lo cual la mayoría de la doctrina entiende que no es posible. Pero el artículo 303 o 302 de la ley, que le da la posibilidad a la autoridad de aplicación, no puede darle mejores derechos que al socio. Entonces, gran parte, alguna parte de la doctrina entendemos que podrían. Bueno, tenemos un nuevo compañero de clase, excelente. Tenemos un gato, ahora un perro, excelente. Falta que me pregunten algo ahora. Bueno, puede impugnar. ¿Qué más puede hacer? Puede pedir la intervención judicial. Van a ser la autoridad de aplicación, como ustedes vieron en el artículo 103, y requisitos para la intervención judicial, acreditar la calidad de socio. Es cierto. Esto está, y el equivoco que cometen siempre es decir que un tercero puede pedir la intervención. No puede pedir la intervención societaria, porque para eso tiene que ser socio. Ahora, la ley le permite a un tercero, es decir, a la autoridad de aplicación,
poder solicitar la intervención judicial. Obviamente demostrando el peligro, el daño, el peligro de la demora. Acá no va a tener que agotar las vías internas porque es la autoridad de aplicación, pero sí va a tener que promover la acción de remoción contra los administradores para poder solicitar o peticionar la intervención judicial. ¿Y qué más va a poder hacer la autoridad de aplicación? También va a poder pedir la disolución y la liquidación de la sociedad. ¿Qué esto cuándo se da? Y se da cuando se produce una causal disolutoria y los socios se hacen los ciegos. Es decir, no la dan por acontecida. Yo qué sé, cumplimiento del objeto, hacemos los OTAs y seguimos con la actividad. Y la autoridad de aplicación en ese momento, acá, se cumplió el objeto, se ha producido la causal disolutoria, puede pedir la disolución y consecuentemente la liquidación. Obviamente que esto es prácticamente de laboratorio, yo no he visto que la autoridad de aplicación haya pedido en alguna oportunidad la disolución de la sociedad. Quien les habla, ¿no? Pero bueno, como soy muy joven puede ser que no sepa todo. Pero bueno, ¿está claro? Esas son todas las atribuciones que tiene la autoridad de aplicación. Ahí Victoria te preguntaría si la autoridad de aplicación podría pedir la disolución por pérdida del capital. Yo entiendo que sí, lo entiendo que sí, porque si hay una pérdida de capital, puede perjudicar a terceros, que siga funcionando con la pérdida de capital. Lo que hace a Fujimi vos, ¿Eh? Fujimi habló del capital social y habló de la pérdida. Y dijo que cuando se pierde. Pero planteaba cuando no se perdía todo y estaba por debajo de los 100.000 pesos, entre del 0 y 100.000 pesos, ¿o no? En realidad, si vos vas al artículo 94, dice que la pérdida total o parcial del capital, no se lo quise discutir a Fujimi, porque obviamente no tengo una entidad, pero la ley dice que cuando la pérdida es total o parcial, es una causal disolutoria, salvo que se decida el reintegro o el aumento de capital para evitarla. Es decir, que cualquier pérdida de capital a vos te podría conllevar a que te piden la disolución. O los socios o la autoridad de aplicación se lo advierte, o un banco, que la compañía es un banco que es acreedor mío y de repente le llevo el último balance y me da patrimonio neto negativo. Le podría pedir la disolución. Y él lo que decía es que en un curso que hizo en España con juristas de todo el mundo, creo que un noruego, un finlandés, no podía entender que en Argentina existiesen sociedades que tuviesen un patrimonio neto negativo. Y que hay un montón. Entonces, no lo pueden entender. Argentina es algo increíble. A mí particularmente me tocó ser abogado de una sociedad que tuvo durante toda mi participación, que fueron 12 años con un balance con patrimonio neto negativo. Y hoy sigue funcionando. Entonces vos decís, only en Argentina, solo en Argentina. Pero bueno, la autoridad de aplicación podría hacer un planteo, para este capital, causal disolutoria, estuvo suspendida la causal, pero ahora creo que se levantó la suspensión, causal disolutoria, te liquido. Pero bueno, este control que ejerce la autoridad de aplicación no es ni exclusivo ni excluyente. ¿Esto qué quiere decir? Que si se crea alguna ley que establece algún control distinto, por ejemplo, la ley de entidades financieras establece que el Banco Central de la República Argentina es el que ejerce el control sobre las entidades financieras. Bueno, no es exclusivo ni excluyente, con lo cual no significa que no pueda haber otra autoridad que controle la actividad de la sociedad. Con relación a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central, ahí esos organismos se arrogaron este control, con lo cual la autoridad de aplicación societaria prácticamente no realiza ningún tipo de control. Pero bueno, ¿alguna duda respecto a este tema? ¿No? ¿Fuiste suficientemente claro? Qué mentirosos que son, pero bueno, no importa. Les creo. ¿Cómo se llama el gato, Antonella? Tienes que desmutearte. Emily se llama. ¿Cómo? Emily. Bueno, le vamos a hacer una pregunta a él a ver si contesta.
Ya tenemos un nuevo miembro. Bueno, ¿alguna pregunta? No, ninguna. ¿Quedó claro entonces toda esta cuestión? ¿Pasamos al tema sociedad comunitaria por acciones? ¿Sí? Melanie, ¿estás de acuerdo? Sí, profe, pasemos. Excelente. Bueno, Máximo, ¿estás de acuerdo? Bueno, si alguien que me controvierte un poquito de adrenalina necesito. Voy a decir alguna burrada, a ver si se dan cuenta y hacemos un ida y vuelta. No. Bueno, vamos a sociedad comunitaria por acciones. Ya vimos la sociedad comunitaria simple, que es la prima hermana de la sociedad comunitaria por acciones, con lo cual no voy a detener a explicar que existen dos clases de socios, cómo responden, qué aporte posee cada uno, quién puede administrar, quién no. Solamente me voy a buscar unas cuestiones que son interesantes que ustedes sepan y vean. Una de las cuestiones es, después de una larga discusión doctrinaria, había dos posiciones y después una ecléctica que hablaban respecto de cómo era la organización de la sociedad comunitaria por acciones. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes lean la regulación a la cual remito de la ley, van a ver que en la sociedad comunitaria por acciones hay una ensalada de frutas de normas. La ley dice que la sociedad comunitaria por acciones se regula por la sección que le es propia, pero que sin perjuicio de ello se le aplican analógicamente las normas de la sociedad anónima, y también se le aplican las normas de la sociedad comunitaria simple, que a su vez remite a las normas de la sociedad colectiva. Con lo cual, prácticamente, salvo las normas de la SRL, se le aplican todas las tipologías habidas y por haber. Eso llevó a que en doctrina se discutiera cómo había que organizar al órgano de administración. Si tenía que ser bajo una forma de administración, como pasa en la sociedad colectiva o como es simple, o si tenía que organizarse bajo una estructura de la SA como el directorio. Bueno, una tesis que solo se podía organizar como directorio, otras como administración, aparece una teoría ecléctica, o sea, en el intermedio, una mixta, que dice, no, bueno, en realidad la sociedad puede organizarse de la forma que le sea más conveniente en virtud o en base a las necesidades que tenga al momento de la constitución. Es decir, van a ser los socios, los que en definitiva van a decir, bueno, ¿qué forma jurídica de administración me conviene más o se adecua más a la realidad y a la necesidad que tengo? Bueno, lo organizo de esta forma. Ahora, una vez que yo lo organizo de esta forma, como directorio, como administración, después individual, plural, todas esas cuestiones ya las vimos, que ustedes tienen que saber que solo pueden administrar el socio como invitado de terceros, se presenta una cuestión que en principio no es de fácil resolución, aunque de hecho lo es. Que se da cuando se produce la cefalía, la vacancia de los administradores o de los directores de la sociedad comunitaria por acción. Ustedes se fijan en el artículo 320 de la ley, van a ver que establece que si se produce alguna cuestión de licencia, cefalía del órgano de administración, hay un plazo de 3 meses para regularizarlo. Y que durante ese periodo, el síndico va a nombrar al administrador provisorio que durante ese periodo va a llevar a cabo los actos ordinarios de la sociedad. A ver, uno lo ve, lo lee, y en principio no genera mayores complicaciones o dudas respecto de esta cuestión. Yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto a Máximo. Máximo, estamos en una sociedad comandita por acciones. Victoria y Antonella son las directoras o las administradoras. Se van de viaje 5 meses a Europa. ¿Qué hacemos? ¿Vos qué me decís? Nombramos al provisorio. ¿Cómo? Nombramos al administrador provisorio. ¿Y quién lo nombra? Bueno, el síndico que es síndico. El síndico, ¿no? Bueno, lo dice la ley, no tiene mayores dificultades esto. Ahora, Gianfranco, yo te pregunto, ¿y si no hay síndico? Y esto me lleva a otra pregunta. ¿El síndico es obligatorio en la sociedad comunitaria por acciones? Gianfranco. Entiendo que no ¿Que no qué? es obligatorio. Y si no hay síndico, entonces ¿qué hacemos? Son los socios. Bueno, a ver, tu respuesta no estaría equivocada si decís los socios. ¿Por qué? Porque en base a la remisión que se hace a las normas de la sociedad en comandita simple, nosotros vimos cuando se producía la cefalía, vacancia
o impedimento en el cargo de los administradores, el socio comanditario podía administrar llevando a cabo actos urgentes. A ver, podría ser una alternativa de solución. El problema que me genera esto es que la sociedad comunitaria simple habla de actos urgentes, y acá habla de actos ordinarios. Entonces, ¿qué hacemos si se produce esta situación en la administración de la comunidad por acciones y no hay síndico? ¿Cómo resolvemos este problema? Y avanzo un poquito más, una posición o una doctrina dice, bueno, si yo no tengo síndico porque poder prescindir, es decir, en virtud de la reforma que se introduce en el artículo 284, que habla de sociedad anónima, se establece la posibilidad de prescindir de sindicatura, salvo que la sociedad esté incluida en el 299, dentro de la cual es obligatoria. Si yo prescindo de sindicatura, bueno, tengo que establecer el procedimiento para nombrar este administrador provisorio y evitar que la sociedad quede acéfala, ¿no? Que es sin conducción. Es una posibilidad. Pero hay otra que es mucho más sencilla. Y ustedes la vieron conmigo. El jueves último que tuvimos. Y para que ustedes me la puedan contestar, los voy a ir ubicando en tema. ¿Qué pasa en la sociedad anónima? En la sociedad anónima, si de los 3 directores mueren 2. ¿Qué pasa? Cuando vimos sindicatura, vimos funciones de la sindicatura. ¿Y qué dijimos, Máximo? Por ese caso de vacancia. ¿Cómo? Que nombra. No te escucha. Tengo mal audio. Bien, ¿qué dijiste? Decirle, repetilo, a ver si te escuchamos. Que nombra directores en caso de vacancia hasta que sea nombrado de vuelta por la asamblea. Bien, ¿quién lo nombra? ¿El síndico? ¿La sindicatura? Bueno, ¿qué pasa si en la sociedad anónima prescindimos de sindicatura? Es obligatorio que tengan suplentes, que lo tengan en Muy el bien, estatuto. Daniel. Muy bien, la idea está a las sombras, porque no la veo, pero es correcta la que acaba de decir. Cuando yo en la sociedad anónima prescindo de sindicatura, tengo la obligación, al momento de elegir a los directores, tengo la obligación de ¿qué? De elegir directores suplentes. ¿Para qué? Para evitar que se produzca la acefalía y la falta de conducción de la sociedad. La sociedad no puede quedar sin administradores. Bueno, entonces, en virtud de la remisión que se hace a la normativa de la sociedad anónima, cuando yo, en la sociedad comunitaria por acciones, prescindo de sindicatura, que puedo hacerlo, lo que debo hacer es que nombrar administradores o directores suplentes para evitar que si se produce la cefalía o vacancia, la sociedad quede sin conducción. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Después no tiene mayores dificultades todo lo que es el régimen de la... ¿Cómo se llama? La sociedad comunitaria por acciones. Cambiamos de tema. Ahora vamos a ir rápido. Asociaciones civiles. Ya lo primero que tienen que saber es que la asociación civil está regulada en el Código Civil y Comercial, artículo 168 y siguientes, mal no recuerdo. Ahí está regulada todo lo que es el tema de asociaciones civiles. Al igual que el tema de fundación. Al igual que el tema de las simples asociaciones. Está todo regulado dentro del Código Civil y Comercial. Ahora, cuando vamos al tema de asociaciones civiles, vamos a ver que hay 2 elementos perdón, que la caracterizan y que son fundamentales y que ustedes tienen que saber. El primero, que el objeto de la asociación civil es un objeto que no puede ser contrario al interés general o al bien común. Primera cuestión. El objeto está destinado al bien común. El objeto está destinado al interés general. Acá pareciera que no existe la posibilidad de que el objeto esté direccionado a una cuestión lucrativa por parte de los asociados. Es decir, acá no hay una intención del asociado de obtener un beneficio patrimonial para llevárselo a su arca. No. El objeto es el bien común, es decir, el bien de todos aquellos que participan, y quizás también de terceras personas que puedan usufructuar o puedan hacer uso de esta figura. Entonces, la primera cuestión que ustedes tienen que tener bien presente es que el objeto es bien común o el interés general.
Y el segundo elemento que rompe con todo lo que vimos diciendo es que la asociación civil, para ser considerada persona jurídica, es decir, para nacer como persona jurídica diferenciada de sus asociados, requiere autorización estatal. Esto quiere decir que desde el acto constitutivo hasta la autorización estatal, la asociación civil no es persona jurídica, porque la personalidad jurídica, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que nacía con el acto constitutivo, acá, en la asociación civil, la persona jurídica nace cuando el Estado, por medio de la autoridad de aplicación, autoriza la existencia de esta asociación civil como persona jurídica y la escribe. Dado el objeto de la asociación civil, el Estado hace lo que se llama un control de, no legalidad únicamente, sino un control de mérito, oportunidad o conveniencia. Y va a decir si autoriza o no la existencia. Si la autoriza, queda conformada y constituida la persona jurídica asociación civil, y si no lo hace, no la autoriza, esta figura la vamos a incluir dentro de lo que es la simple asociación. Simples asociaciones. Que sí son personas jurídicas desde el acto constitutivo. Entonces pareciera que en lo que es la asociación civil no existe la posibilidad de que durante el terreno de la autorización la asociación pueda llevar a cabo actos. En realidad no debería. Ahora, si los hace, vamos a tener que aplicar las normas de las simples asociaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia entre una y otra es que en la simple asociación, primero que es persona jurídica del acto constitutivo, y segundo, que cuando yo hablo de una simple asociación, si la simple asociación contrae obligaciones y se relaciona con terceros, van a ser responsables por esos actos la simple asociación y los administradores de hecho que la administran. Es decir, son solidariamente responsables no solo la sociedad, la simple asociación, sino también aquel administrador que la conduce. Solidaria y limitadamente. Si bien primero hay que ir contra los bienes de la simple asociación y después ir contra los bienes del administrador, acá hay responsabilidad del administrador. ¿Está claro? Acá no hay un régimen de información en absoluto. ¿Por qué? Porque la persona jurídica nace con la autorización estatal. Si el Estado no la autoriza, queda constituida como una simple asociación. Y lo que lleva a la simple asociación es que hay una responsabilidad de los administradores que no existe en la asociación civil. Cuando la asociación civil nace como tal, los administradores que integran el consejo directivo o la comisión directiva no adquieren responsabilidad. No adquieren responsabilidad respecto a los actos que realizan. Sí van a ser responsables por su gestión, ¿no? Por supuesto. Pero respecto de terceros, ellos no se obligan a la persona jurídica por la cual actúa. En cambio, en la simple asociación, el administrador va a ser responsable junto con la simple asociación por ese acto respecto del tercero. Y por último, y para terminar esta cuestión, decirles que suele ser pregunta de examen, y solemos preguntar, ¿cómo es el régimen de responsabilidad en la asociación civil y en la simple asociación? Es decir, nos referimos a cuál es la responsabilidad del asociado en estas figuras. Y ustedes la respuesta que tienen que dar, sin perjuicio que harían el código y demás, es que esto está regulado y establece que la responsabilidad del asociado es una responsabilidad limitada. ¿Qué quiero decir? Que el asociado no responde por las obligaciones de la asociación civil. Que su responsabilidad se limita única y exclusivamente a cumplir con las obligaciones económicas que establece la asociación civil. Ejemplo, lo más común es ver que la asociación civil se organiza, o que los clubes se organizan como asociaciones civiles. Entonces, cuando uno es un asociado de un club, ¿cuál es la obligación económica que tiene uno para poder ejercer los derechos? Pagar la cuota. Pero su responsabilidad queda limitada a ese acto, a pagar la cuota. Ningún asociado, salvo que haya firmado contractualmente o convencionalmente una fianza, una garantía, ningún asociado responde por las obligaciones de la asociación civil. Es decir, la responsabilidad es limitada. Y lo mismo pasa con la simple asociación. Acá también el asociado a la simple asociación no responde con su patrimonio. ¿Sí?
Y por último, decirles que en cuanto a la asociación civil, cuando uno, que es otra de las características que la define, cuando se produce la disolución o la liquidación de la asociación civil, el remanente del patrimonio que se liquida no va al asociado, sino que va a otra entidad que tenga el mismo objeto, y si nada se dice o nada se establece, va a terminar siendo al fisco, como bienes vacantes. ¿Mm? Bien. Estoy quedando sin voz en cualquier momento, así que les hago la siguiente pregunta. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, qué bueno. Nos vemos el jueves que viene. Preparen las dudas que tengan, así el jueves que viene nos evacuamos antes del parcial, que es presencial, por suerte, ¿no? Porque la verdad que esta última parte de la cursada virtual, la verdad que me desmotivó total y absolutamente. Hubiera ¿Sabes preferido si poner un mañana hay abrigo. clase? ¿Cómo? ¿Sabes si mañana hay clases? Si se toma la clase del viernes. Si hay No noticias tengo de eso. idea. No. Le voy a preguntar a Federico si lo va a recuperar el viernes. ¿Eh? Y les digo que se comunique con el centro para que les pase la información. En principio, si no tiene ninguna novedad, es porque no. Igual con le van a tener clase el día lunes. El lunes pregúntenle cuándo recupera la clase que nos dio. ¿Mm? ¿Sí? Bueno. Buen fin de semana, estudien. Estamos próximos al parcial. Cualquier cosa me preguntan. ¿Eh? Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Que Gracias. tengan buen fin Hasta de luego. semana. Hasta luego.